Muy bien, hola, buenas tardes. Les habla Rubén López. Bienvenidos a este webinario. Es importante que verifiquemos el tema del sonido y también de la imagen. Imagino que veis correctamente. Muy bien. Confirmaros que sí, que efectivamente quedará grabada la sesión de hoy, el webinar que vamos a impartir hoy. Y nada, vamos a ver si los más rezagados se unen enseguida a la sesión. Así que vamos a esperar unos instantes. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a comenzar este webinario. Soy Rubén López de Bolsa CFD. Hoy tenemos la ventaja de que gracias a TFX pues podemos volver a dar una breve eh, ráfaga de enseñanza. Y bueno, estamos muy contentos de ello y queremos agradecerles, por supuesto, el que de su mano, en la parte de educación, como podéis encontrar aquí en webinars, pues podemos encontrarnos hoy teniendo este webinario especial series cortas, operando en el corto plazo. Vamos a dar algunos apuntes al principio de teoría, como es habitual, y también pues recordaros algunas cosas que son importantes. Una de ellas, por supuesto, que en Bolsa CFD podéis encontrar bueno, información de todo tipo, bueno, tanto en la parte de formación que ya estamos viendo hoy, como también bueno, análisis, o vídeos de operativa, algunas noticias, el calendario económico, etcétera, etcétera. Pues simplemente si queréis acercaros a ella, pues iréis viendo un poquito más en profundidad las diferentes cosas que ofrecemos. No obstante, también recordaros que en el canal de YouTube tenéis a vuestra disposición pues todos los vídeos que vamos colgando, aquellos que sean de operativa o de enseñanza, las lecciones teóricas y demás, pues están totalmente abiertas. También los webinarios, como veis, que hemos ido teniendo anteriormente, pues vamos colgándolo. Así que nada, ya sin más, vamos a pasar al webinario de hoy. Como os decía, es el webinario que hemos preparado, tiene que ver con operar en el corto plazo, especial series cortas. Y bueno, en principio lo más importante, vamos a comentar algunas cosas de teoría. Lo más importante, intentaremos llegar a tiempo a la parte del gráfico para poder dar algunos ejemplos, independientemente en qué gráfico sea. Y bueno, allí también pues atendremos todas las preguntas que vayáis teniendo, ¿vale? No obstante, es importante el saber que día a día, pues cualquiera de vosotros, si después revisa el vídeo en el que tenemos ya grabada esta sesión o quizá otros webinarios anteriores, pues puede venir y preguntarnos acerca de alguna cosa que se haya quedado en el tintero y le atenderemos sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, pues ya metiéndonos de lleno, este va a ser un poquito el índice de lo que vamos a seguir, esta secuencia que hoy hemos preparado. Realmente, pues para explicar un poquito más en profundidad qué son las series cortas, algunas consideraciones importantes que tendremos que hacer, también algunos ajustes que vienen ayudándonos siempre al inicio de cuando vamos a operar con este tipo de temporalidad. Y sobre todo, pues algunos ejemplos de operativa, en cómo nosotros podemos ir más o menos hilando una estrategia o simplemente un punto de acometida dentro de lo que son las operaciones que nos puede dar el precio y obviamente vamos a hacer un breve resumen de todo en el gráfico, así vais a ver algunos ejemplos, ¿vale? Muy bien. Comenzamos con la pregunta que antes nos hacíamos, ¿qué son las series cortas, ¿no? Y para explicar un poquito más en profundidad acerca de esto, pues tenemos que distinguir más o menos los diferentes bloques de temporalidades que tenemos dentro de una tendencia. Hablaremos de que pues hay, por así decirlo, movimientos un poquito más de corto plazo, más rápidos, más rabiosos, que normalmente obedecen a las tendencias micro y otros movimientos más generales que son normalmente aquellos que le llamamos macro y que, bueno, van de alguna forma un poquito más lentos con una secuencia un poquito más
distante, y son aquellos movimientos que de alguna forma se replican también en cierta cuantía con los más pequeñitos, con esos micros, pero que, digamos, sostienen la tendencia de fondo, ¿vale? Entonces, igualmente nosotros vamos a tener referencias dentro de cualquiera de esas tendencias con niveles relevantes, sobre todo pues cómo el precio se va formando en una zona determinada y sobre todo los momentos o puntos donde el precio nos va a ofrecer una dualidad, es decir, algunos tramos donde el precio va a estar de alguna forma contrapuesto entre esa tendencia de fondo y esa tendencia que se está iniciando. En el momento en el que las dos se puedan alinear, pues veremos cómo surge un desarrollo de la tendencia y por lo tanto, pues nosotros tenemos que intentar subirnos ahí. Para ello será vital que utilicemos estas series cortas porque nos darán esa ventaja estadística donde vamos a acumular, pues en este caso con un menor riesgo, pues un mayor avance. Bueno, recordemos que en el trading, dependiendo de ese horizonte temporal con el que nosotros vamos a trabajar, vamos a distinguir entre el corto plazo, que sería básicamente el intraday. Hablaremos también de un medio plazo. Bueno, en el corto plazo sabemos que son lo que obedece a las series cortas que hablamos entre 5 y 15 minutos y excepcionalmente un minuto. Por eso hemos puesto que albergan pues al menos de 1 a 15 minutos. Lo interesante de ver es que en el medio plazo igualmente podemos estar trabajando con un intradía o bien si dejamos el desarrollo de ese medio plazo ya nos pasaremos a un swing. Dejaremos que el precio vaya de alguna forma ocupando minutos u horas hasta pues quizá bueno, los 2, 3, 5 días importantes que pudiese tener incluso en la semana. Aquí normalmente nos movemos en franjas temporales entre 15 minutos a 4 horas. Lo normal es que sea entre H1 y H4 cuando están cociendo todo, pero todavía a veces podemos, si el precio está muy lentito, bajar a franjas temporales pequeñitas de 15 o 30 minutos para poder acometerlo. No obstante, todavía nos queda por ver lo que sería el largo plazo, donde tenemos, pues, bueno, concretamente las tendencias de swing, las tendencias generales también, las tendencias que son ya de macro, y que, por supuesto, en esos rangos mayores no vamos a utilizar franjas temporales pequeñas, ni mucho menos. La más pequeña que se utiliza es H1, de H1 en adelante. Incluso lo normal es que cojamos el book insignia, que es el D1, o incluso mayor que el D1, que sería ya, pues, semanal o mensual. No obstante, tenemos que seguir explicando un poquito más acerca de las series cortas. Vamos a intentar definirlas como los movimientos menores o inmediatos que pueda tener el precio dentro del desarrollo de una tendencia. Como os decía antes, esa tendencia la llamaremos micro y de alguna forma debería estar vinculada, conectada con la macro, es decir, con esos movimientos temporales mayores que van a ir más lentos, pero que todavía nos van a dejar una luz verde en el semáforo para que nosotros podamos ir acudiendo hacia ese lado de la tendencia. Y cuando las dos están alineadas, es decir, están confirmando el movimiento, pues nosotros vamos a intentar ir a ese lado. No obstante, también es importante reseñar que es a partir de esa micro cuando el precio empieza a crear ciertos niveles o zonas, incluso estructuras, llamaríamos, que serían clave para que nosotros pudiésemos ver cómo el precio trabaja una secuencia en esos entornos y de nuevo pues inicia una tendencia. Puede ser que sea una tendencia de continuidad, si estamos hablando de movimientos macro, puede ser que sea una tendencia de giro o de inicio, si estamos hablando en cuanto a las tendencias, o en este caso secuencias de micro, es decir, las series cortas. Obviamente lo importante para nosotros es que cuanto más tiempo pasen, más claridad tendremos en los movimientos, mayor confirmación y mayor será la seguridad para operar hacia ese lado y por lo tanto cada vez que se empiece a hilar estas series cortas, esta micro alineada con esa macro, pues tendremos más credibilidad para poder apostar hacia ese lado de la tendencia. Es aquí pues donde obviamente residen, bueno, la mayoría de operaciones que se hacen en el intradía y sobre todo donde nosotros podemos operar con unos ratios más ajustados. Donde realmente, como os decía, pues tenemos un riesgo micro y dejamos evolucionar a un beneficio macro. Y ahí es donde la ecuación rentabilidad-riesgo es más óptima. Muy bien, algunas de las consideraciones importantes que debemos de tener previos a poder empezar con todo esto tienen que ver sin duda con ir relacionando un poco esa temporalidad
de la que hablábamos, que antes hemos adelantado, entre 1 y 5 minutos sería un poquito la clave. Nos iríamos a los 15 minutos, como os he dicho, cuando hay movimientos en el que el precio pues a lo mejor está un poquito más abierto en esta serie de cortas, en esta serie de micromovimientos, o cuando el precio está muy cerrado, muy lateral, muy lento, con poca volatilidad en aquellas franjas temporales mayores de H1 o H4 y necesitamos ver los movimientos con mayor claridad. Es cuando ahí entonces o bajamos a M15 o si estamos en esas series cortas de 1 y 5 minutos y el precio empieza a expandir bastante, pues entonces es cuando pasamos a M15 para poder verlo en el formato adecuado y de esa forma, con ese prisma podemos evaluar de una forma más concreta, más exacta y sobre todo también con una mayor seguridad a la hora de definir pues todo, los stops, los ratios, los avances que pueda tener, un poquito en la secuencia de esa dinámica en el que está trabajando el precio en ese momento. Importante es que en esa mayoría de casos, pues bueno, puede haber un montón de operaciones en el diferentes subyacentes y nosotros tenemos que tener una operativa muy bien definida para seleccionar los pares o en este caso los subyacentes que a nosotros nos interesen. Sea que yo haya cogido un valor determinado o no sé, o una divisa o no sé, un índice, yo tengo que saber muy bien a qué estoy jugando con ellos. Es decir, si me voy a esas series cortas, es porque he visto previamente un análisis en macro y me deja ver con claridad que al bajar a esta micro, ahora es cuando tengo el timing adecuado, cuando está surgiendo el movimiento oportuno para poder trabajarlo con esas dimensiones, ¿vale? De hecho, en la mayoría de casos, esos movimientos están alineados con una tendencia general y, bueno, es capaz de haber ese intercambio, de existir ese intercambio dentro de esa secuencia macro y micro, esa secuencia mayor y menor, y sobre todo lo importante es poder ver que en momentos de alta volatilidad, donde pues comienzan a fusionarse con otras temporalidades, nosotros vamos a ser capaces de poder distinguir perfectamente qué está sucediendo. De hecho, no solamente lo vamos a distinguir de una forma fácil, sino también visual. Es decir, no es algo que nosotros vamos a inventarnos o que va a estar correlacionado solo por saber la escala de tiempo que estoy utilizando para evaluar en ese caso, ese gráfico, ¿no? Sino que también lo voy a ver de forma visual con una cierta armonía, una cierta credibilidad en sus movimientos que me va a estar otorgando el precio conforme se vaya moviendo. Si seguimos en esas consideraciones o incluso en los ajustes que deberíamos hacer, es importante tener en cuenta que la operativa que yo lleve debe de estar muy ajustada y bien definida todo el tiempo. De hecho, debe estar sujeta a una gestión que sea específica y precisa y que no dé lugar a dudas, que sea muy clara, que sea contundente, que en un momento de, bueno, de suciedad o de ruido en el gráfico yo sea capaz de definir qué estoy haciendo y hacia dónde lo estoy haciendo. Para que, a pesar de que no voy a ganar todas las veces, pues yo pueda poner una ventaja estadística todo el tiempo a mi lado y dejar evolucionar el precio, pues incluso a TPs mayores, más distantes. Incluso lo importante en el trabajo de estas series cortas es no dejar operaciones abiertas, operaciones, digamos, de largo plazo, sino que más bien, pues lo que intentamos es ajustarlo para poder operar dentro del propio día, para que de esa forma nosotros podamos intentar salir de mercado, cerrar esa sesión de hoy con, bueno, lo que hayamos conseguido y sin el perjuicio o riesgo de dejar una operación ahí dentro y que en algún momento pues pueda darse la vuelta y nos pueda ocasionar un problema mayor. De hecho, lo importante es que cuando nosotros hacemos esto, y obligatoriamente, pues por la evolución de esa operación, tenemos que dejar una operación rulando ahí dentro. Lo vamos a hacer primero de todo porque está en beneficios y segundo porque ya hemos tratado, ya hemos gestionado esa operación. Le hemos sacado un parcial o hemos movido a cero riesgo o hemos intentado ajustar el break-even al máximo y el TP también. Es decir, de alguna forma tenemos nuestros objetivos muy claros. Ya cuando hemos dejado estas operaciones dentro, irremediablemente, pues tienen que pasar pues más de un día, dos, tres, los que sean, necesarios porque estamos ya buscando objetivos mayores, objetivos distantes, que pueden ser, pues en este caso, un TP2 o TP3, es decir, los take profits más lejos que existen,
que tienen que ver con las franjas temporales mayores y en este caso, pues bueno, habiendo tenido una buena operación y habiendo escurrido ya un poquito esos beneficios, dejamos evolucionar el resto hasta cotas superiores. Si seguimos un poquito más con esta idea, realmente destacamos que su máxima se consigue operando con el precio hacia el mismo lado de la dirección de los movimientos generales. De hecho, siempre vamos a destacar el precio como el único indicador que nosotros seguimos. Por así decirlo, es la única huella indeleble que nos deja en el mercado, pues para que nosotros, con esa pista que nos está ofreciendo de lo que ha sucedido y de lo que ahora está sucediendo, pues tengamos esos dos puntos para poder proyectar a futuro. De hecho, pues es algo conocido por matemáticas. Sobre un punto, pues yo puedo pasar infinitas líneas, ¿vale? No me ha salido muy bien, pero aquí. En cambio, si yo tuviese dos puntos, solamente existe la posibilidad de que pueda pasar pues una única línea. Y esa única línea que une dos puntos, en este caso, nos estaríamos basando en el pasado, ¿vale? Y en la actualidad, en el presente, ¿vale? En la actualidad, en ese presente. Y el presente, esta actualidad que nosotros estamos viviendo, es cambiante. Pero gracias a lo que recientemente ha terminado de dejar el precio, que es ese pasado, nosotros podemos tener ese punto de apoyo para proyectar. No sabemos qué sucederá, no sabemos si después se dará la vuelta, no sabemos si irá arriba o abajo, pero sí sabemos que tenemos al menos dos puntos importantes sobre los que proyectar y sobre los que ya tener pues una sintonía alcista o bajista según sea el caso en el que el mercado pues nos presente. De hecho, una de las consideraciones importantes que podemos tener siempre viene con esas pistas que nos deja el precio, que pueden ser los soportes, las resistencias, incluso canales, que son prácticamente los que obedecen a la formación de las estructuras. Esos mínimos y máximos que son muy relativos y muy importantes, que tienen que ver con la secuencia. Por supuesto, esas zonas de acumulación y distribución, que no son más que a veces pues trampas de mercado o incluso apoyos, donde el precio pues nos va a dar, en este caso, un escenario para poder apostar hacia un lado o hacia otro. De alguna forma, para tener estadísticamente nuestras probabilidades alineadas a nosotros y no gracias al mercado, sino, digamos, beneficiándonos a nosotros, a nuestra operativa, ¿vale? Otro de los factores importantes es determinar pues, en qué ciclo estamos, qué tipo de tendencia es, la secuencia, si es limpia o no, si hay una confirmación o no, qué tipo de estructura, por supuesto si hay zonas o niveles relevantes. Todo esto nos va a ayudar porque nos va a dar un mapa, un enclave para poder tener una dirección de mercado y sobre todo en segundo plano pues podemos añadir otra serie de factores o de parámetros que nos ayudan a operar de una forma bastante eficaz. Son aquellos que antes os refería, como pueden ser las armonías, esa dinámica que tiene el precio con la velocidad y volatilidad que puede tener o incluso la amplitud dentro de los impulsos que haya tenido. Si está en rango o no, o su propia medida de rango, que nos puede indicar, pues, en este caso, la intensidad del movimiento, la fuerza o el volumen, que también nos indican esto. Y de alguna forma también el cómo el precio se va adecuando a todo esto. Dentro de ese contexto, el cómo está funcionando, el cómo reacciona, el cómo viene a estos puntos, el cómo se va y sobre todo cómo va ganando fuerza en cuanto a transmitir de una forma creíble si ese movimiento pues es real o no. Algo importante que no podemos olvidar, por supuesto, tiene que ver con que estas series cortas no van a funcionar bien si nosotros estamos pensando en gastar todo el cartucho, es decir, estás disparando con todo, poner toda la carne en el asador y arriesgamos toda una operación pequeñita, sino que debemos de adecuar el lotaje. Tenemos que no solamente adecuarlo, sino de alguna forma ahorrarlo o definir un poquito dónde vamos a gastar esos cartuchos. Es decir, vamos a ser un poquito más selectivos y vamos a gastar en estas series cortas, dependiendo de esa temporalidad que estamos utilizando y de la calidad de las señales que podamos tener, pues vamos a intentar asumir esos stocks, pero teniendo en cuenta también esos calibres. Vamos a definir diferentes calibres para poder pues funcionar de la forma adecuada con estas series cortas. Por ejemplo, si yo quiero ir con el M1, pues a lo mejor estaría gastando cartuchos que tienen que ver con, pues no sé, el 0,2% de mi saldo. Si quiero ir con M5,
Ya sabemos que cuanto mayor es la franja temporal, pues vamos a suponer que sería M15 o superior, pues a lo mejor H1, H4 y demás. Eh, cuando subimos de temporalidad, las señales que ofrece el precio suelen ser un poquito más creíbles, de alguna forma fallan menos, aunque también los ratios obviamente son menores. Y por lo tanto aquí estamos jugando con conseguir menores ratios. Es por ello que nosotros vamos subiendo de calibre, pues no sé, por ejemplo, podríamos estar viendo un 0,5 en este sentido, incluso mejor un 0,75 aquí, por ciento de la cuenta por cada disparo. Y aquí, pues obviamente, cuando ya estamos en franjas temporales superiores, pues ya pues del 1 al 2% sería más o menos lo que estaríamos gastando en estos entornos. Lo importante para nosotros es utilizar muy bien, dependiendo de dónde estamos en esas series cortas, para que nuestros calibres sean apropiados. Porque aquí muchas veces pues no se voy a conseguir retornos a lo mejor de un 5-1, o voy a conseguir retornos de un 3-1, o voy a conseguir retornos de un 2-1. Es decir, de alguna forma yo tengo que evaluar que cuando aquí a lo mejor simplemente estoy consiguiendo un 1-1, en los otros, pues irremediablemente, pues un 5, un 6, un 8, un 3, un 4, un 5, siempre voy a conseguir más que en esta macro, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, lo importante es poder definir el calibre adecuado que yo voy a utilizar dentro de los ratios que me vaya a ofrecer esas operaciones del corto plazo. Pues yo voy a ir viendo cuántas veces se va a multiplicar ese capital, pero yo tengo que primero definir mi riesgo con esos calibres para poder salvaguardar la cuenta en caso de que no esté haciendo, bueno, el mercado aquello que yo haya analizado. De hecho, es importante el saber que no es lo mismo pues que haya una señal a que haya una confirmación de la misma. Tampoco es igual que yo tenga pues una señal en el que me da una expectativa de un 3-1 a que tenga una expectativa de un 1-1 o inferior. Es decir, por nada del mundo tomado una expectativa inferior al 1-1, porque si esta ya es baja y es la mínima requerida, pues coger una inferior sería casi casi un suicidio. Entonces, intentad que no sea, si es posible, inferior a un 1-1, sino que sea de un 1-1 en adelante, para que, bueno, cuando sigamos avanzando en los resultados podamos ver que el precio, pues, o en este caso el capital de nuestra cuenta, está sostenido gracias a esas entradas que nos ha dado el precio y que de alguna forma, eh, bueno, avanzan más de lo que te quitan, ¿vale? El precio normalmente, pues, cuando estamos alineados correctamente, siempre va a avanzar más, 2, 3, 5, 8, 20, no lo sé. Siempre es en función de lo que esté surgiendo. No es igual cuando estamos operando con, bueno, una expectativa más o menos macro, a pesar de haber entrado en una micro, y que, bueno, vemos que gracias a una noticia de un fundamental, pues nos ha propulsado el precio y efectivamente hemos conseguido de una forma más fácil de lo que pensábamos ese ratio. En cambio, hay momentos en los que estamos siempre también apostando a una expectativa correcta de un 3, un 5, un 4, un 8, un 6, lo que ofrezca en ese momento, pero el precio no avanza tanto. Y al final, pues terminas ganando un 1-1 o poco más porque el precio pues ha dado la vuelta, mejor has sacado un parcial, el resto lo dejas a intentar evolución y al final tienes que gestionarlo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, de lo que se trata es intentar ir a favor de lo que nos esté ofreciendo nuestra caja. Es decir, cómo estoy gestionando yo mi capital y en función a esto adaptarlo. Si lo dejo más, lo dejo menos, si recojo beneficios o no, si es una operación micro alineada con el macro, pues voy a intentar llevarlo a puertos mayores, más lejanos. Si es una operación en contra de tendencia, voy a intentar rápidamente cortar y ganar algo y ya está. Es decir, de alguna forma lo que necesito es trabajar con sentido común y con esa sensatez que a veces perdemos cuando no estamos haciéndolo de la forma adecuada, ¿vale? Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta por el momento, pero si no, pues voy a continuar con esta parte de teoría. Ya digo que después estaremos en la parte de... Aquí está. Muy bien, pues tal como sucede en cualquier franja temporal, es importante reseñar ciertos puntos claves que para nosotros van a ayudarnos a trabajar con lo que serían las series cortas. Por supuesto, y no pueden faltar, son las zonas que va describiendo el precio, sean zonas de compra o sean zonas de ventas, incluso las propias zonas que haya tenido en un momento
en el que hay un movimiento mayor. Esas zonas y niveles también, porque los niveles nos van a ayudar a tener una estructura, en general nos van a dar pues un lugar donde el precio pues bueno tiene un intercambio de pues de vendedores y compradores y al final dejan un registro y a veces incluso surge en esa zona pues un nivel de referencia importante o al revés, en un nivel de una digamos temporalidad mayor o de un calado superior surge una zona micro que puede ayudarnos a ver con claridad que el precio está trabajando en ese lugar, en esos entornos, y que por lo tanto vamos a dejarlo evolucionar. Así que bueno, cuanto mayor sean estos y el rango de actuación que sea, que también propicio, con esas series cortas es mejor, porque también vamos a tener una mayor expectativa de que nosotros podamos llevar el precio a un mejor sitio. De hecho, hay que tener cuidado porque cuanto mayor sean estos, mayor será el rango de actuación. Es decir, si empieza a haber una zona muy grande con unos niveles muy distantes, yo ahora mismo tengo un rango muy grande. Por lo tanto, cuando salga el precio de ese rango, hasta que mueva un ratio igual o mayor a lo que ahora mismo se han rangado, yo voy a tener una expectativa menor. Una expectativa de pago menor y una expectativa de continuidad menor porque ya estará consumiendo en parte ese movimiento, ¿vale? De hecho, una zona de alguna forma puede contener a veces pues otras zonas menores. Y ahí es donde nosotros vamos a intentar hilar. Con estas series cortas, lo que intentamos es dentro de una zona, intentar sacar cuál es la zona propicia para que nosotros podamos ir y acometer el precio. De hecho, pues ahí es cuando la micro nos da un pago exitoso y al final pues podemos llegar a más, ¿vale? El segundo punto, y muy importante para destacar, sería para nosotros las entradas. Las entradas no deben de hacerse nunca al azar, sino con un criterio, un fundamento importante. De hecho, en la mayoría de casos, sí es posible que se apoyen en un escenario o una referencia. Una referencia podría ser, dentro de una tendencia, pues las estructuras con niveles o las zonas que haya descrito y haya dejado anteriormente, de compra, de venta, de soportes o resistencias importantes y que por lo tanto tienen su relevancia para cuando nosotros queremos operar y también nos ayudan a definir un stop. De hecho, no solamente el stop, sino un objetivo acorde a esa temporalidad que nosotros estamos operando. Es importante ver que cuando se alinean dos o tres de estos, es decir, existe un tipo de confluencia con todo esto, la expectativa, la armonía, el ratio, las estructuras, la volatilidad, etcétera, nos están ayudando a ver con mayor claridad que lo que está surgiendo no nos lo estamos inventando, sino que efectivamente son datos de forma objetiva que nosotros sacamos, resaltamos del gráfico y que van sumando en nuestra lista y que cuando nuestra lista ya está completa, nuestro checklist está ya pues evaluado completamente, ahí es cuando tenemos un poquito más seguridad y por lo tanto también mayor pago si sale bien cuando estamos entrando a mercado, ¿vale? De hecho, una entrada puede ser el comienzo de una serie de ellas. Es simplemente el que comencemos con esta y después si se van dando las condiciones y las excusas de mercado pues son, en este caso, bueno, van acorde, van alineadas con esto, nosotros podemos ir siguiendo adelante. Pues bueno, hay una técnica que se llama piramidación y de alguna forma pues vamos a seguir haciendo esas multiplicaciones de entradas hacia el mismo lado, a la misma dirección y que de alguna forma también van a estar sostenidas por esa gestión monetaria y de riesgo que nosotros tenemos, es decir, una serie de requisitos o de filtros que le ponemos, una serie de condiciones para que si el precio evoluciona favorablemente, yo vaya cuidando y protegiendo cada una de las anteriores, para que de alguna forma si penalizo, pues solamente penalice la última y si es posible con menor calibre, menor saldo, en este caso, para que al final pues la pirámide se pueda sostener, ¿vale? Es un poquito la idea. De hecho, tiene que ver mucho con este tercer punto, el punto de la gestión. El punto de la gestión no es más que, bueno, diferenciar muy bien los diferentes calibres que vamos a utilizar y utilizarlos en la temporalidad adecuada. Eso nos va a permitir de alguna forma que esa gestión de riesgo esté acometida y también la del propio capital. Porque cuando ganamos vamos a ganar más y cuando perdemos vamos a perder menos. Es más, vamos a ganar más veces de las que vamos a perder. Porque como antes decíamos, estamos intentando alinear con varios resultados, o en este caso varios aspectos reseñables, la hora en la que nosotros queremos de alguna forma entrar a mercado. ¿Vale? Entonces, importante, siempre, debemos de tener claro, desde un punto de vista genérico,
que la gestión nos va a ayudar a poder conservar el capital de la cuenta, pero también nos va a ayudar a potenciar el capital de la cuenta. De hecho, si yo utilizo el mismo lotaje, que eso nunca debería pasar, lo que estaría haciendo es que estoy considerando que una operación macro, que tendría una expectativa obviamente más lenta y de avances pues a ciertas cotas, va a requerir el mismo nivel de mi saldo y volumen de mi capital de la cuenta para ganar lo mismo que con una operación micro. Y eso no puede ser. Una operación micro tiene una expectativa micro, una operación macro tiene una expectativa macro. Ahora, si yo soy capaz de alinear con las series cortas una operación en micro y llevarla hasta la macro, ahí es donde yo estoy haciendo un trabajo excelente y donde estoy potenciando mi beneficio. Si yo soy capaz con la micro ir ayudándome con las sumas que yo vaya teniendo de esas buenas operaciones para cuando una macro me haya saltado el stop, también estoy ayudando con la gestión a el capital de mi cuenta, en este caso a disminuir las pérdidas. De hecho, si todavía en la micro me hubiese salido mal una o dos o tres operaciones, como hay un calibre menor, diferente al de la macro, en este caso de menor cuantía, si la macro llega finalmente a donde debe llegar, aunque solamente fuese un 1 a 1, ya es sostenible, ya me ha pagado y compensado lo de las pérdidas de la micro. Y de alguna forma se van alineando, una con otra se van sosteniendo, ¿vale? Que es un poco la idea por la que hacemos esto. Intentamos sostenerlo para que al final pues pueda tener, pues bueno, llevarlo a buen puerto y al final tener sentido lo que estamos haciendo, esa operativa. Muy bien, aquí ya metiéndonos en parte a las series cortas, tenemos que resaltar algo. Por supuesto, que podemos utilizar un stop al giro o al escenario. Es decir, ahora vamos a verlo en el gráfico. Nosotros intentaremos siempre ir con un stop lo más ceñido posible, pero hay momentos determinados donde la entrada se va a producir en un punto donde efectivamente esté tan cerca de ese escenario que es mejor dejar el stop a escenario y dejarlo evolucionar para que al final nosotros podamos ser los que vaya controlando ese stop y cuidándonos por el camino, pero dejándole un poco de holgura, un poquito de, pues eso, de movimiento, para que respire y al final pues nos pueda dar con cierto sentido un avance normal en lo que sería la secuencia que nosotros hemos visto y a partir de ahí las siguientes multiplicaciones sí que intentaremos dejar un stop al giro, el giro de esa continuidad macro que está haciendo para que podamos tener, ¿cómo lo diría yo? Un apoyo en este caso en el que no penalizamos si sale mal porque está compensado y de hecho si evoluciona favorablemente, pues como el stop está más ajustado, muchas veces más voy a conseguir en este caso una rentabilidad con respecto al riesgo que estoy asumiendo. Es importante que eso, que dejemos correr los beneficios, sobre todo es intentar extenderlos hasta los niveles macro y pues cortar las pérdidas, sobre todo si es posible con, bueno, movimientos o operaciones muy pequeñitas, muy, digamos, de la micro, o que obedecen siempre a la micro, ¿vale? Las que son de corto plazo. Muy bien, por último, vamos a destacar la jerarquía de prioridades, algo que debemos de entender que debe estar antes de operar, es decir, ¿quién va a llevar el peso de la operativa? ¿Voy a entrar alineado con el macro? Vale, pues tengo que esperar a que se produzca un macro primero. ¿Voy a entrar con la micro pues arriba y abajo según se me dé el caso y esas operaciones voy a llevarlas de un cierto lotaje y cuando esté alineado, entonces a lo mejor ya meto más chicha y le pego un lotaje mayor, en este caso un calibre pues más contundente? ¿Me espero a que solamente estén alineados ambos para poder operar también la micro? ¿O soy capaz de poder estar operando con la dualidad del mercado? Es decir, una macro alcista, por ejemplo, y una micro bajista. Es decir, todo este tipo de cosas son las que yo debo de no solamente evaluar y apuntar en mi plan operativo de trading, sino también jerarquizar. Jerarquizar con respecto al orden que le doy y jerarquizar con respecto al calibre que le asigno a cada entrada, si es macro, si es micro, en función de ese tipo de, bueno, de temporalidad. En las series cortas, pues siempre va a ser la micro, pero tenemos que asignar muy bien el ratio que yo estoy asumiendo ahí de riesgo, cómo va a replicar con respecto a esos avances que yo he tenido y por lo tanto le asigno pues un nivel de riesgo. Puede ser un porcentaje de la cuenta o puede ser un volumen específico de trabajo.
pues no sé, si puede ser medio lote para la micro, pues un lote para la macro. En este caso, sería una forma de tener un orden para poder jerarquizar los calibres. Otra forma, pues sería, pues como antes hemos puesto en el ejemplo, tener un acceso a un porcentaje de la cuenta, pues no sé, un 0%, un 0,5, un 0,2% de la cuenta para las micro y un 0,8, un 0, un 1, un 1,5 pues para las macro, ¿vale? O sea, es simplemente un ejemplo. Bueno, esto es algo parecido a lo que estamos explicando. Simplemente intentar que se alineen no solamente una señal, sino una confirmación para poder tener una entrada correcta. De hecho, si nosotros hacemos bien los deberes e identificamos correctamente un ciclo y una secuencia para poder entrar, y de alguna forma vamos sumándole esas confluencias que van surgiendo cuando detectamos un escenario, cuando hay una zona correcta donde el precio está reaccionando o un nivel en el que el precio se ha apoyado y demás, para nosotros es muy difícil no ver una entrada. Y por lo tanto, como digamos que todos esos aspectos van sosteniendo y guiando la entrada, pues yo tengo que hacer caso. Ya he diferenciado, identificado dónde estoy y hacia dónde quiere ir el precio, pues solamente me queda entrar y gestionar, ¿vale? Con esa jerarquía de prioridades que previamente yo haya puesto. De hecho, existen varios tipos de operativas con esas series cortas. Vamos a destacar alguna de ellas, o por lo menos tres de ellas. Una es a escenario, digamos que puede darse al comienzo de la sesión, a veces con gaps o no, en zonas o niveles que son importantes, que son de relevancia, con ciertos apoyos. Otra que tiene que ver con el impulso, es decir, el cómo yo sigo los movimientos más destacables y relevantes que haya hecho el precio anteriormente y me intento alinear a ellos. Y por último, pues en estructura. En estructura no tiene más que seguir pues una combinación de las anteriores en el que vemos que hay cierto orden en el que el precio va haciendo pues unos avances, si es alcista, crecientes, y si es bajista, pues decrecientes. De hecho, pues casi todos los apoyos tienen que ver con niveles o zonas que ha dejado previamente el precio y de alguna forma sigue una secuencia amplia, una secuencia general que posiblemente sea la secuencia de la macro, aunque nosotros estamos aprovechando esas entradas con el corto plazo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver un poquito más de fondo esto, antes de pasarnos a la parte del gráfico. Primero hemos dicho el escenario. En el escenario, bueno, no todas las entradas van a ir directamente a donde debería darse y de un único evento, sino que pueden darse varios entornos. De hecho, pueden darse entornos, como yo decía, en la misma sesión que sea macro y micro, ya sea que estén alineados o no estén alineados, ¿vale? De hecho, se utiliza un escenario para ir situando entradas a favor de ese escenario, de esa referencia que nosotros tenemos, y vamos a ir valorando en función de cómo está reaccionando el precio, el riesgo. Es decir, si meto más posiciones, si no, cuándo las meto, con qué calibre, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante determinar el calibre, ese apalancamiento con el que yo voy a entrar a mercado, ¿vale? De hecho, es interesante que nosotros podemos intentar detectar que se ha alineado, se ha ordenado el precio para poder entrar después en la micro. Porque ahí vamos a tener operaciones a veces más rentables, de mayor recorrido, ¿vale? De hecho, pues bueno, se van retirando las menos rentables para hacer caja, conforme nosotros vamos llevando esa operación a favor, e intentamos proteger después un poquito el resto que quede y digamos que eso paga o sostiene si yo quiero seguir entrando las siguientes operaciones que yo haya tenido, pero yo ya he ido recogiendo anteriormente. Digamos que ya me he quedado con los deberes hechos antes de cambiar un poco la siguiente oportunidad que me ofrezca el precio y determinarle un riesgo y demás. Yo he hecho los deberes y por lo tanto ya dispongo de dinero del mercado para poder emplearlo en las siguientes operaciones. ¿Vale? Muy bien, pues seguimos. Con respecto al impulso, pues nada más que intentamos ver que hay una fuerza bastante relevante en un lado del mercado y que por lo tanto vamos a intentar alinearnos con esa fuerza. A veces ocurre que hay un rompimiento cercano, un apoyo, incluso que el precio pues quiebra un extremo y por lo tanto para nosotros nos plantea pues un nivel interesante para poder acudir al mercado. De hecho, no será la primera vez que si no tenemos ninguna otra referencia, pues utilizamos esto, sobre todo en la apertura. Bueno, si el impulso ha sido sostenido en el tiempo, que esto es bastante importante porque digamos que nos deja mayor credibilidad,
pues se aproxima a un escenario en caso de que el precio vaya allí. Y por lo tanto, podemos utilizarlo como de apoyo o de reacción. Es decir, si vemos que está muy extendida la tendencia, intentaremos pensar que se va a producir un escenario contrario a lo que estaba pasando anteriormente, es decir, en este caso que cambie la tendencia. Si estábamos viendo un escenario en el que aparentemente se inicia todo esto, ahí es cuando puede empezar a desarrollar el precio. Y por lo tanto queremos que las probabilidades estén en nuestra parte cuando estamos con la micro apostando hacia ese lado macro, ¿vale? En caso de que el movimiento relevante haya sido pasado, o sea, se haya sido ya incluso pues utilizado por el precio, nosotros vamos a quitarnos de en medio y no vamos a utilizarlo. De hecho, hasta que no siga construyendo, no vamos a subirnos al siguiente impulso, porque podría ser muy arriesgado y no vamos a asumir ese riesgo, ¿vale? Muy bien, con respecto a la estructura lo tenemos fácil, porque el precio, si trabaja en una tendencia sostenida, y de hecho con una temporalidad mayor se puede ver fácilmente con niveles y zonas relevantes que haya dejado, yo puedo bajarme a la micro y utilizar esas zonas relevantes o niveles que ha dejado la macro para poder utilizar el precio en cuanto a reacciones que tenga de esos entornos en adelante. Y es muy importante que vayamos viendo cómo va respetando esa estructura macro, porque en función de cómo vaya respetándola con la micro, puedo utilizarla. Y ya sabemos que una expectativa micro, cuando va de nivel a nivel macro, eso significa dinero. Dinero porque hay muchas veces que se puede multiplicar ese ratio. En un entorno micro, estoy intentando ir a un entorno macro habiendo pagado solamente un peaje micro, es decir, un riesgo micro, beneficio macro. ¿Vale? Bueno, son el mejor momento y más óptimo para que nosotros podamos utilizar estrategias, como decía antes, de la piramidación, que antes estábamos hablando, y bueno, definir pues objetivos mucho más distantes, como pueden ser los TP2 o TP3, de los que antes también hacíamos referencia. De hecho, las estructuras, sean alcistas o bajistas, horizontales o oblicuas, da igual cómo sean, el caso es que nosotros podemos ver una tendencia y una secuencia que está trabajando y que como hay una secuencia confirmada hacia ese lado, yo voy a seguir en esa escala o en esa temporalidad en la que estoy, agotando todo lo que yo pueda, esas probabilidades que me ha dado y también esas entradas que me esté ofreciendo. Porque puede ser que tarde mucho en alinearse de nuevo y yo tenga que estar sufriendo el que el precio se esté acomodando de nuevo a que macro y micro pues me estén diciendo lo mismo, ¿vale? Y no mucho más, vamos a ver algunos ejemplos de operativa con el precio en series cortas. De hecho, vamos a pasar al gráfico en breve. Pero cuando trabajamos en temporalidades mayores, es muy importante aquí rescatar dos o tres referencias que quiero presentaros. Y es que el precio en las series cortas, pues puede ser que falle muchas veces, como antes os decía. Pero cuando tiene una tendencia clara y sostenida en el tiempo, sobre todo porque le avala la macro, yo puedo quitar muchos errores por el camino, que puedo quitar muchos ruidos, ¿vale? Y si me ajusto a ese riesgo adecuado que me está ofreciendo la macro, yo puedo tener con menor coste de capital un mayor avance en cuanto a rentabilidad. De hecho, es interesante ver que también nos va a permitir ir añadiendo posiciones, incluso en la propia sesión, hacia ese lado que nosotros hemos optado si tenemos muy claro lo que está pasando en la macro. Es decir, de alguna forma nos ampara el movimiento macro para que en la micro podamos estar haciéndolo pues lo mejor posible. Eso significa que ganemos todas las veces, significa que hay pues un mayor alto grado de probabilidades de que me salga bien, ¿vale? Y de que obviamente no penalice tanto. Bueno, otro factor importante tiene que ver con la velocidad y el movimiento, tiene que ver con cuán rápido el precio se está creando, es decir, cuán rápido ha salido el impulso, el cómo ha sido su rompimiento, el cómo ha sido la reacción cuando está llegando a niveles, etcétera, etcétera. De hecho, es importante saber todo esto porque si yo veo cómo el precio sale de un sitio y llega a otro, yo puedo apreciar fácilmente si llega agotado, no llega agotado, si ha llegado fuerte y tengo que esperar a que disipe un poquito esa fuerza, etcétera, etcétera. Porque yo no quiero gastar un cartucho tontamente, aunque sea una serie, pues una serie corta, una serie micro. Yo lo que quiero es utilizar esas series para poder rentabilizar adecuadamente mi capital, ¿vale?
y por ello pues siempre pues, necesitamos estar atentos a cualquier cosa que surja. Ya sean niveles de entrada, ya sean zonas, ya sean momentos, si así lo requiere, de que yo pueda intercambiar un trade, hacer una gestión, cubrirme, cualquier cosa que se necesite por la circunstancia del mercado. ¿Vale? No será la primera vez que no me doy cuenta de que llega cierta noticia que, bueno, no la teníamos tanto en consideración y cuando empieza a evolucionar vemos que no nos gusta y cerramos, sea positivo, sea negativo, porque no tenemos el control de ello y por lo tanto, perdón, deberíamos tener al menos el cuidado en cuanto al riesgo de que eso se pudiese dar la vuelta y bueno, es mejor salir a tiempo antes de que luego nos lamentemos, ¿vale? A ver, me estaba diciendo porque tengo aquí el gráfico, bueno, vamos a verlo enseguida que nos queda muy poquito para terminar. Simplemente por último, pues destacar que si yo soy capaz de identificar un análisis en el largo plazo y bajarme al corto plazo, que es un poquito la idea, y de hacerlo repetidas veces, de mayor a menor, de lo general a lo concreto, yo puedo tener un ratio más ajustado siempre e incluso la ecuación de riesgo va a subir muchísimo. Yo no quiero destacar las entradas macro, pero sí que quiero darle un peso, yo creo que una buena sintonía a las entradas micro, porque son aquellas que nos pueden ayudar a maximizar nuestros beneficios. De hecho, pues la toma de beneficios, aunque sea de forma parcial, siempre suele ser lucrativa para sostener la cuenta cuando nosotros estamos haciéndolo con varias de estas micro en función de, obviamente, del escenario que estamos enfrentando, antes de que estemos esperando mucho tiempo a que una macro pues nos llegue a donde tiene que llegar para que nosotros podamos evaluar sacar al menos la mitad de la posición. Esto no significa que no sea rentable. Una posición macro te da mucho dinero, es muy favorable. Solo quiere decir que ya que nosotros tenemos que esperar un tiempo a que la macro llegue donde tenga que llegar, mientras tanto, si vemos que se alinea la micro, vamos a utilizarla y vamos a rentabilizarla, vamos a exprimir el precio lo máximo que podamos, ¿vale? Y nada, hasta aquí la parte de teoría. Quiero resaltar una cosa importante, es que todos aquellos que asisten a un webinario nuestro, un curso o cualquier evento en el que nosotros participemos, van a tener un 50% de descuento en la formación, cualquiera de los sistemas de trading que tenemos, en cualquiera de los cursos que detallamos y demás. Y en este caso, pues gracias a la promoción que hemos preparado con ATFX, si abrís una cuenta con ellos en el enlace que yo os voy a dejar en el chat, pues tendréis la posibilidad de tener el curso básico y el curso intermedio, es decir, de los tres que tenemos, el curso básico y el curso intermedio son pues básicamente más de la mitad de lo que sería la formación completa. Lo vais a tener gratuito, ¿vale? Son ciertos requisitos los que tenéis que cumplimentar. Pues simplemente me escribís un correo a rubenlg@bolsacfd.es y yo os indico pues las diferentes condiciones que requiere para esta promoción en caso de que lo queráis gratis o al menos un 50% en la formación, ¿vale? Entonces nada, antes de que se me olvide, pues quería recordarlo. Vamos a pasar a la parte del gráfico y nada, y brevemente vamos a estar detallando un poquito aquello que decíamos. Fijaos, es importante ver que cuando estamos viendo el precio en las series cortas, ahora mismo estamos en 5 minutos, podríamos cambiar a 1 minuto, y igualmente está el precio funcionando con impulsos y retrocesos en los que estamos viendo que el precio ha cambiado una dinámica, ¿vale? La dinámica, por ejemplo, aquí es de ir con movimientos mayores, aquí con movimientos menores. En función de esto, pues vuelve a cambiar con volatilidad, en este caso con sentido contrario, pero fuerte, muy débil aquí, de nuevo ahora débil para arriba. De alguna forma, vemos que todo este tiempo que ha consumido el precio ha ido cambiando un poquito, ¿vale? De hecho, si pudiésemos destacar en el día estos tres tramos, vemos que ha sido un tramo rápido, un tramo intermedio y un tramo lento, ¿vale? En este caso, el tramo intermedio ha tenido dos fases, una fase un poquito más rápida
y una fase pues más media o lenta, ¿vale? Pero todo obedece, ya lo veréis, dentro a una formación del precio alineada con su macro. Y aquí sí que estamos viendo todo el tiempo pues una más pausada, lenta, de más a menos volumen, está claro. Y aquí todo lo contrario, en el que de menos volumen en la preapertura se ha ido a mucho más volumen, ¿vale? Y luego pues ha ido decreciendo un poquito el volumen. Entonces, a pesar de que sea rápida, pues hay diferentes momentos en los que el precio ha ido funcionando, a pesar de que sea intermedia también, dos bloques bien diferenciados. Y aquí en la lenta, pues ya vemos que está consumiendo más tiempo que otra cosa porque niveles son más bien poquitos, ¿vale? Más bien, pues nada, poco alcance que ha tenido. Entonces, para poder distinguir todo esto y poder trabajarlo bien, bueno, nosotros estamos ahora mismo visualizándolo en la franja de M1, pero bueno, la franja de M5 es prácticamente lo mismo. Nosotros tendríamos que haber tenido la posibilidad de verlo evolucionar también con las franjas temporales mayores, en este caso de H1. Estaríamos viendo que el precio había roto anteriormente ya su secuencia desde aquí, de que el precio se había metido en esa espiral o debacle en el que, bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a poner otro tipo de niveles para que, en el que el precio pues una y otra vez, aquí este es coincidente con uno de los niveles de apertura, pero bueno, vamos a destacarlo solamente. Y aquí, pues, quizá también este, que podríamos estar teniendo. De hecho, pues vamos a traerlo de atrás, que es realmente un poquito más macro, una zona importante en la que el precio podría pararse. Como vemos, en el macro, el escenario nos estaba diciendo que por el momento teníamos que trabajar dentro de esa estructura que estaba dándonos, alineada con el precio hacia abajo. También hemos visto que hay un movimiento relevante de calado hacia abajo y que por lo tanto todo esto, ya que la tendencia está un poquito extendida, pues podría tener cierto rebote, ¿vale? Ese rebote lo único que está haciendo es ayudándonos a preparar, alineándose de alguna forma con menor lentitud, pues acogiendo ciertas cotas o ciertos entornos para que nosotros pudiésemos replicar el movimiento, en este caso, hacia abajo, ¿vale? Sería de momento donde están alineadas las mayores posibilidades, las mayores probabilidades, ¿vale? De hecho, lo interesante es que todo esto nos lo decía esa macro, pero en la micro lleva prácticamente la mitad del día subiendo, la mitad ha bajado, la mitad ha subido, ¿vale? Es decir, hemos tenido oportunidades alcistas seguro. Para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Bajarnos a la micro y poder evaluar, ¿vale? En M5. Eso es algo que de alguna forma está correlacionado, como os decía antes, si yo estoy viendo movimientos mayores de H1, la micro son movimientos, las series cortas decíamos que eran de M1 a M15, pero las intermedias, en este caso las más populares, suelen ser las de M5, que vienen alineadas en escala con su macro que es H1. Es decir, en este aspecto nosotros estaríamos viendo los movimientos que ha descrito H1 para intentar con M5 irnos a favor de esos movimientos, ¿vale? Se trata un poquito de ir alineando una con otra. Esto es el DAX, pero podemos ver cualquier otro gráfico. Ahora después vamos a ver otro gráfico. De hecho, antes de que vayamos a otro gráfico, voy a poner también aquí dentro lo que serían las velas de H1 para que veamos macro y micro alineado, ¿vale? Vemos cómo efectivamente el precio ha tenido los movimientos menores todo el rato hacia arriba desde que ha tenido bueno, esta insistencia, estos impulsos, pero efectivamente vemos que anteriormente hemos tenido, tanto por parte de la secuencia que ha ido confirmando todo el tiempo, como los últimos movimientos relevantes, que son los que ha tenido en el día de hoy, desde su inicio hasta, digamos, desde su apertura hasta su mínimo del día, ha descrito un movimiento bastante contundente bajista y que en cualquier momento el precio podría replicar. Es decir, las probabilidades nos dicen que nosotros deberíamos estar trabajando más en la micro, oportunidades bajistas que alcistas, ¿vale? Si queremos ir alineados con la macro.
¿vale? Tenemos macro bajista y la micro todavía no tenemos alineado un momento importante donde el precio nos esté diciendo que podemos ir abajo con él, ¿vale? Por lo tanto, en el mismo momento que la micro nos esté diciendo que podemos irnos arriba con el precio, básicamente en esta reversión del precio que ha tenido aquí tan fuerte y tras un retroceso ha tenido la insistencia de nuevo de venirse arriba, tendríamos que estar yéndonos arriba nosotros también con la micro. El ratio de la micro, como veis, es de momento bastante pobre. Estaríamos en torno al 1 a 1, poquito más ahora. El objetivo real sería venirnos al menos en todo este tramo a esta zona importante donde ya empezamos a encontrar ciertos niveles de apoyo para que el precio tenga la excusa de girar. Y por lo tanto, pues se nos estaría dando, pues, no sé, cercano al 2 a 1, ¿vale? Con la micro. ¿Veis? Cuando nosotros estamos con la micro en contra de estas series cortas, en contra de la macro, los ratios no son tan favorables. Los ratios son más o menos pequeños o discretos. En cambio, cuando nosotros empecemos a alinear que el precio haya llegado a estas cotas y quiera girar, quiera cambiar, la expectativa es que vuelva a quebrar movimiento y por lo tanto esos ratios cambiarán. Un 4 a 1, un 5 a 1, un 3 a 1, cambiarán. Es decir, van a ser mejores. Es más, aquí no solamente vamos a gastar un cartucho micro, como antes decíamos, sino vamos a gastar un cartucho macro también. Por lo tanto, los beneficios se duplican porque conseguimos el beneficio macro y conseguimos beneficio micro, ¿vale? De alguna forma, obviamente no va a ser siempre perfecto y en algún momento fallará, pero de alguna forma cuando estamos alineando tanto macro como micro, los ratios de la micro, por supuesto, son mayores y la macro nos está ayudando a tener mayor peso sintonía en esto, ¿vale? Entonces, o bien sea por el tema de las estructuras, como antes hablábamos, con ciertos niveles de apoyos relevantes que podrían dar, o zonas, zona de venta en la que podríamos trabajar todo esto, o bien sea porque hemos tenido un impulso relevante e importante, como también destacábamos, que podría ser una de las técnicas, o en este caso de las operativas que podríamos llevar, este movimiento relevante y sobre este movimiento pues voy a intentar que si el precio insiste irme bajo con él, ¿vale? O si el precio pues ahora insiste pues irme bajo con él para tener pues en este caso mayor evolución bajista. O bien, como también hemos destacado, además de tener esa estructura que el precio nos ha dado y ese impulso, también podemos tener esos niveles o esas zonas que al principio estamos destacando y que nosotros ya hemos hecho nuestros deberes y hemos marcado aquí con esos niveles de esa franja horaria donde el precio podría estar viniendo a trabajar de una forma, digamos, seria, en el que buscáramos una reacción favorable alineada con esa macro, que en este caso es bajista, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues ya he destacado aquí que esto sería, en este caso, el nivel macro por el cual el precio ya nos estaría diciendo, oye, posiblemente de aquí en adelante el precio cambie y todo este tramo, si evoluciona favorablemente, es decir, si continúa alcista, pues se haya cargado la bajista y empiece a darse la vuelta, ¿vale? Pues lo más seguro no sin antes tener un retroceso, pero ya tendríamos por lo menos encuadrado un escenario que sería un poquito la reseña que hemos hecho al principio para poder trabajar el precio de una forma y de otra, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el pequeño webinario que habíamos preparado para hoy. No solamente para trabajar con las series cortas y esa operativa que podríamos llevar, sino destacar pues eso, el que haya un escenario alineado, en este caso hay un escenario bastante contundente cuando pierde estos niveles y hay un movimiento desarrollado hacia abajo. Tenemos niveles referentes importantes, macro, que pueden estar funcionando con el precio y que de alguna forma describen zonas. Tenemos esos niveles de estructura tras los movimientos que el precio ha ido dejando para ver cómo se apoya y cómo reacciona. Y también tenemos un movimiento relevante, un movimiento en el que la fuerza del mercado pues ha destacado, puesto que en poquito tiempo ha bajado mucho, si os dais cuenta.
En cambio, está consumiendo mucho tiempo para llegar a cotas, pues ni siquiera como habían sido anteriormente en la bajada, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza de mercado está aquí alineada y la debilidad de momento está en este entorno, ¿vale? Así que nada, desde aquí, pues invitaros a que podáis tener acceso a esta formación, si no gratuita, pues semi gratuita, para que podáis seguir adentrándoos en este mundo del trading de una forma, pues, eficiente y una forma seria. Las clases serán, por supuesto, grabadas y el alumno tendrá control sobre ellas para verlas tantas veces como desee. Y bueno, es bastante sencillo. Si seguís los pasos ya abréis cuenta en el enlace que os he enviado y si no, pues me escribís un correo y os detallo todo a continuación, pues enseguida tendréis la oportunidad de disfrutar de los cursos, al menos el básico e intermedio, pues para poder seguir creciendo como trader, ¿vale? Así que nada, se despide de todos ustedes Rubén López de Bolsa CFD, deseando que tengan un feliz trading.